Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo dos fragancias icónicas de Antonio Banderas, dos aromas con mucha calidad, elegancia y un toque sexy que las hace bastante interesantes y sin duda dos de las mejores fragancias de toda su colección. Las fragancias en cuestión son la Iconic Eau de Toilette y la Iconic Eau de Parfum. Dos aromas que a priori pueden parecer bastante similares, pero que luego en la práctica son bastante diferentes, manteniendo ese tono sexy y elegante que las hace tan deseables. Tras analizarlas al detalle, haremos una comparativa frente a frente. En cuanto a su diseño, ambas fragancias presentan un packaging bastante similar, con el mismo envase y botella, pero con distinto color, el cual es bastante elegante, llamativo, con un buen spray. Sin duda, presenta un packaging bastante elegante y correcto para su precio. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. En primer lugar, vamos a comenzar con la primera fragancia que salió al mercado, que fue la Iconic Eau de Toilette, que nos presenta una fragancia azul del tipo fuser amaderado, muy versátil y llamativa, que destaca por una salida fresca, muy marcada por cítricos como el pomelo, ligeramente especiados con acordes de pimienta negra, que dan paso a un corazón muy aromático, con la nota marcada y muy destacada de la lavanda, viene acompañado por toques sutiles de salvia que se funden en un fondo amaderado, algo oscuro, donde destacamos las notas de la madera de sándalo y el musgo de roble. Es una fragancia fresca, muy cítrica de salida, con un toque picante que evoluciona hacia lo floral con una lavanda muy llamativa, un poquito dulce que termina en un fondo amaderado, algo oscuro, que queda suave y elegante. Es un aroma tipo azul, fácil de llevar, algo fresco y llamativo que gusta a todos sin destacar demasiado. Por su aroma la relacionan con fragancias como Savage de Dior y sí, tiene un toque bastante parecido, pero ojo, no es un clon ni una inspiración cercana, es simplemente una fragancia del estilo que te la podrás recordar. También la comparan con fragancias como Dylan Blue de Versace. Yo esta no la tengo y no lo puedo comprobar, pero os la dejo de referencia para que sepáis un poco a qué puede oler esta fragancia. Nos presenta un aroma de calidad que flojea en el rendimiento, pues alcanza la cuarta hora en piel, aplicándote bastante con una proyección moderada que sale bien y destaca 30 minutos para luego caer de forma progresiva, de manera que te la van a poder percibir bien durante la primera hora, hora y media, para luego quedar más en la piel. Es una fragancia que tiene calidad, que huele muy bien, pero que es floja en duración y proyección, al menos en mi piel. En cuanto a sus usos, la ve una fragancia masculina, algo más juvenil, muy versátil, con un punto elegante y sexy que vale para uso diario o ocasiones semiformales, muy buena para citas y fiestas, indicada sobre todo para entretiempo o verano, evitando las temperaturas extremas. En general es una fragancia llamativa que gusta y llama mucho la atención, que presenta una buena calidad con un aroma del estilo de Savage, que falla un poco en el rendimiento pero que está bien para su precio. Sin duda es una fragancia de calidad bastante interesante. Y ahora pasamos a la segunda fragancia, la Iconic Eau de Parfum, que es la que tiene ese color negro en la botella, que nos presenta una fragancia algo más madura y profunda del tipo Ambar Fuser, muy elegante con tintes oscuros y dulces, que destaca por una salida fresca, muy especiada, donde se destacan los cítricos del pomelo, muy especiados con la pimienta negra y el enebro, que dan paso a un corazón muy aromático, algo dulce y oscuro, con las notas destacadas de la lavanda, que es la que le da ese toque dulce y llamativo a la fragancia, bien mezclado con los acordes de la gamuza y el ciprés, que le dan ese toque oscuro, maduro y seco, que dan paso a un fondo de maderas algo verdosas, donde destacamos el vetiver y el pachuli, bien acompañado por los acordes sutiles del benjuí y el ládano. Es una fragancia más densa, con un toque fresco en la salida, pero bastante especiado, que se va tornando hacia un aroma más floral, con una lavanda muy marcada y destacada, bien acompañada con la gamuza, que es la que empieza a dar ese toque más oscuro y seco a la fragancia, que sirve de antesala para un secado amaderado, algo oscuro, sobrio y maduro. Es una fragancia elegante, con olor a limpio, algo densa y oscura, con una parte sexy y madura algo llamativa.
No la he encontrado en ningún parecido destacado, pero sí que tiene traza de algunos perfumes como Gentleman Givenchy y también de Asaro Wanted by Nike. No es ningún clon de ninguna de estas, pero sí que tiene traza de estos perfumes y tal vez te sirva para tener una referencia de a qué puede oler esta fragancia. En cuanto a su rendimiento, vuelve a flojear un poco, pues alcanza la cuarta-quinta hora en piel, aplicándonos buena cantidad, con una proyección moderada que destaca 30-40 minutos, que te la van a percibir moderadamente hasta la primera hora, hora y media, y de ahí queda más en la piel. Es una fragancia con un rendimiento algo bajo y discreto, pero que presenta mucha calidad y buen aroma. La veo una fragancia masculina, algo más madura, con un punto elegante y sexy, muy buena para uso diario o ocasiones semiformales, que vale sobre todo para entretiempo o invierno, aunque si controlas el atomizador puede valer para todo el año evitando las temperaturas extremas. En general es una fragancia elegante, algo madura y seria, que presenta calidad y un aroma que gusta bastante, pero que flojea en duración y proyección. Está bien para su precio, pero te obliga un poco a reaplicar. Eso sí, su aroma es exquisito y es por eso que la veo una fragancia bastante interesante y con buena calidad. Y tras analizar las dos hemos visto que presentan varias similitudes pero también bastantes diferencias, pues en general la de Toilette es una fragancia más juvenil, algo más explosiva en la salida, con un aroma del estilo de Savage, muy versátil y fresco, indicada para entretiempo o verano, ya que es más ligera y llevable, con un rendimiento algo más ajustado. Mientras que la Eau de Parfum, con una composición de notas bastante similares, nos ofrece un aroma bastante diferente, eso sí, con un ADN similar, que presenta una fragancia más oscura, más dulce y densa, con un toque más maduro y elegante que gusta mucho, pero que está enfocada para un grupo de personas más adultas. En general, la de Toilette está enfocada a temperaturas algo más cálidas para gente más joven, con un punto sexy y seductor que la hace destacar y que gusta mucho. Mientras que la Eau de Parfum, con una composición similar, nos trae un aroma algo diferente, más dulce, oscuro y llamativo, enfocada a temperaturas más templadas para un grupo de personas más adultas, por encima de los 25 años, con un aroma elegante, limpio y algo seductor. Dos fragancias con aromas distintos pero con un mismo ADN, dos fragancias muy interesantes. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré dos vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.